química de las palabras, ciencia y poesía con el Premio Nobel de Química Roald Hoffmann en un momento aquí, en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos a la 10ª temporada de La Oveja Eléctrica, en donde exploramos las geometrías más audaces de la ciencia y del pensamiento aquí en Canal 22. Hoy hablaremos de la poesía de la química con Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química 1981. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Pues siempre es un placer encontrarnos en este espacio, sobre todo ahora, ya en la 10ª temporada de La Oveja Eléctrica. Será un gran gusto asomarnos al pensamiento de Roald Hoffmann, quien además de científico es poeta, y encontrar una nueva sección, Cantos Cuánticos, con la guitarra eléctrica de Fernando Rivera Calderón. La ciencia acompañada con poesía y canto. Roald Hoffmann toca un tema en verdad interesante, la cadena de transformaciones presente en las sustancias químicas y en nuestras vidas mismas. En la siguiente conversación, exclusiva para La Oveja Eléctrica, veremos pasajes que pintan de cuerpo entero la vida y vocación del Premio Nobel de Química Roald Hoffmann, quien nació en Polonia en 1937. Roald Hoffmann, thank you very much for this interview for the Electric Sheep in Channel 22. I'm glad to talk to you. Let's talk about the power of observation in different phases of your life. And we'll do it in a non-linear way. Let's begin with poetry. There is a very brief fragment of one of your poems that says, "The sun had set, I was alone, and through the loosely thatched roof, I could see the Pleiades." This has to do with windows. Yes. So let's talk about windows in your life. Yes, so maybe the windows became early. Maybe it came from something in the wartime experience. As you know, I was a child in hiding during World War II. When the war began in 1939, I was 2 years old. When it was finished, I was 7 years old. The last 2 years, we were hidden in an attic of a schoolhouse in what is now Ukraine by a friendly Ukrainian school teacher. We did not leave that attic for 15 months. The only connection to the outside was a single window in the attic. It had a shade, but then it had fixed window pieces, slats, pieces of wood horizontally. And I could look at through them. I could move nothing. I could not open the window. And I could see, this was a schoolhouse. There were children playing outside at recess. And I always got up to watch the children because it was interesting. It was some motion there. They were kicking a ball. The people were moving. And they would pass out of the frame, and I would watch them, and then they would disappear. And of course I wanted to be outside, but I knew it was dangerous outside. So that was a window in my life early on. Windows to me, like doors, are not just openings, but they are passages. Something comes one way, something goes the other way. One observes, one watches. There is a connection to my science. I observe, I watch. In my case, the window is through some quantum mechanical calculations that I have which tell me how the electrons move and how that controls the motion of the nuclei, but it's a window also. And this observation, it's also carried into your work as a chemist. Let's talk about it, because
in the book, The Same and Not the Same, you talk about the need of distinguishing. You need to distinguish. Chemists have added to this world in 200 years of frenetic activity 70 million new compounds, 70 million substances. 65 million of them are white crystalline powders. One of them is salt, one is sugar. We had those before. One is penicillin, one is strychnine or a neurotoxin from somewhere. If they are put before you, will you taste them? Will you play chemical Russian roulette? You better not. Your body knows even if you don't know. So your body distinguishes between these molecules. And one of the jobs of the chemist, not my job, but that of analytical chemists, is to find out what it is, to distinguish these things which are the same but not the same. So this is the title of the book. But the title of the book also calls up, I wanted it to make a connection to psychology, to the question of identity, the question of whether we are the same or not the same as another person is, to me, one of the most fundamental questions of our sort of consciousness and identity. We see ourselves similar, we see ourselves different. Yes, as a chemist, I'm very interested in trying to find out how things are the same and not the same. Lo que cambia y lo que no cambia, el misterio químico del laberinto de la identidad. Más adelante seguiremos conversando con Roald Hoffman, Premio Nobel de Química, sobre la empatía que él mismo trata de utilizar para entender las estructuras moleculares. Mientras tanto, vamos a una sección que nos abre al mundo sorprendente de las innovaciones tecnológicas con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, como siempre, un gusto y vernos ahora especialmente al principio de la temporada número 10 de La Oveja Eléctrica. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de la existencia de un dedo biónico que recupera la sensación del tacto. Vamos a verlo. Lo que estamos viendo aquí es un paciente que perdió un brazo y que ayudó en un proyecto hecho por una universidad en Suiza. Lo interesante es que este dedo biónico tiene microsensores electromagnéticos que se comunican con esta placa que estamos viendo aquí. Esta placa de plástico es la que va a permitir sentir las texturas ásperas o suaves y que también detecta las señales. Cuando el dedo biónico toca la placa, se emiten señales. La placa envía esas señales a una computadora especial que las envía al brazo del paciente. ¿Por qué logra detectar las señales? Porque previamente el paciente tuvo un implante de electrodos en el brazo y es así como todo esto se logra comunicar y él puede volver a sentir. Y un dato curioso es que en un 96% logró diferenciar las texturas suaves de las ásperas. Obviamente esta tecnología es algo que van a buscar desarrollar en un futuro no lejano para mejorar las prótesis. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Continuaremos conversando con el Premio Nobel Roald Hoffman sobre la química de la poesía. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el Premio Nobel Roald Hoffman, quien nos habla de la química de la poesía y la poesía de la química. Para tratar de entender las estructuras moleculares, Hoffman acude a un juego poético de empatía. ¿Qué pasaría si yo fuera una molécula? Roald Hoffman, cuyo apellido original era Safran, es autor de varios libros sobre la ciencia y el arte de la química. Como dramaturgo, es creador de una obra de teatro llamada Oxígeno. Como poeta, su libro más reciente se titula Catalista. En esta entrevista exclusiva para Canal 22, habla de su faceta de explorador de libros y moléculas detrás de su trabajo teórico que permitió la elaboración de nuevas herramientas para el diseño de experimentos y reacciones químicas. You begin to play it within your own head before.
to see the structures, to see the combinations, how Yes. they separate, how they integrate. This is like a mechano playing tool that It is a very playing. interesting. It is playing. I play all kinds of games. I play games with myself. I have found out some time ago that a way of testing my understanding, whether I understand something about a molecule, what is its shape or why it has the shape, is to ask that question about the molecule at some extreme. I think if I enter the life of the molecule, if I am the molecule, then I can understand better how it behaves in various ways. Roald Hoffmann, let's talk about the chemistry of words, the chemistry of poetry, because also words change. Yes, I love that they change, that they have different meanings, different resonances. I love it. That's why I like to work with words also. You are a poet and you observe, you have the power of observation also through words. Yes, words are the only thing we have to describe things. Oh, we can draw things, but I'm not good at drawing. I can do things with words. And in your work with words, there are some things that have changed and some things that haven't changed. Your last name has changed. Yes, that was a geopolitical accident. It was not an accident, it was part of survival in various ways. My name when I was born, my last name was Safran. That was my father's name. My father was killed, my mother remarried right after the war. And my name became the name of my stepfather for 1 year, whose name was Margulies. And then a year later, we bought some papers, ironically, of a dead German in order to facilitate our immigration to the United States eventually. And so we became Hoffmann. My first name was Constant. It is Roald. Exactly. It is rather peculiar that a Jewish boy in Poland would get the name of a Norwegian polar explorer, but maybe it gave me some incentive. I always liked polar exploration, and I became a different kind of explorer of molecules. Also, there is something that hasn't changed symbolically and also in a very practical way, because in your biography, it's very interesting the presence of the books. You know, when your father had a notebook, and it's very interesting Yes. what he has written in that notebook. Yes, it was that notebook. I just was looking at it recently. He started while in the labor camp. He started to take notes on a book about the theory of relativity, written by Hans Reichenbach, who was a popular writer at the time. I didn't know that it was that book right until I looked recently. And then when he died, my mother wrote some of her feelings in that book. He wrote part in German, part in Polish. She wrote in Polish. He was reading the book in German. He could read German. We all could read German, probably. You know, the book's Safran, the name, is the same root as the Hebrew word sofer. So it actually means perhaps a book, a holder of books, Safran. And so maybe that. I love books. Young people today come into my office and they say, "What are all those books? It's amazing." And of course, they're not used to it. But in my time, a book was the repository of knowledge. It was an entry into a different world. It was. A window. We came A window. And I did again to not windows. I did not own a book till I came to the United States at age 11. We didn't have the money for books. I had books at school in Europe, but I didn't own a book. A book is a window on a world. It's a wonderful thing. I could not imagine life without books. And without poetry, because you're also a poet. Could not.
Roald Hoffmann siempre está atento al arte de las transformaciones, tanto en la química como en los libros. Como poeta y ensayista, goza las texturas del papel en que escribe. Su ojo científico está atento a lo que revelan. Ahí se encuentran pequeñas fibras de origen vegetal como las del lino, con frecuencia tratadas químicamente. Esto dio lugar a una interesante historia que Hoffmann cuenta en uno de sus libros. En siglos pasados, cuando la ropa interior de lino se dejaba de usar, la vendían a los pepenadores para que la utilizaran en la fabricación de papel. En la cultura judía hay una expresión en yiddish para esta profesión, Schmate Schlepper. Así, surgió un relato anónimo que retrata con ironía este ciclo de cambios. Los harapos hacen papel, el papel hace dinero, el dinero hace bancos, los bancos hacen préstamos, los préstamos hacen pordioseros, los pordioseros hacen harapos. Después de un corte, seguiremos hablando de las cadenas de transformaciones que Hoffmann registra. Pero antes, vamos a la sección Aguas con la morsa, aguas con el hacker, con el físico Manuel López Michelone. Querido Morsa, un gusto encontrarnos ahora ya en la 10ª temporada de La Oveja Eléctrica. ¿Qué tal, Pepe? Querido Morsa, cuando estamos hablando de tu campo de especialización, hay un dato muy interesante hoy en día que tiene que ver con la capacidad de extraer información, como en el caso de los documentos de Snowden y como en el caso, por ejemplo, de los papeles de Panamá. Simplemente dinos qué quiere decir eso y cómo extraer información y qué tanto realmente se puede extraer en tan poco tiempo. Fíjate, Pepe, se habla que en los papeles de Panamá hay 11 millones de documentos. Pero si es un cálculo más o menos así rápido, más o menos en un terabyte, aquí hay 2.7 terabytes, pero en un terabyte cabe más o menos 1 millón de libros escritos en texto. Estoy hablándote de 200,000 caracteres cada libro, ¿no? Caben como 5 millones por tera. Entonces, si estos son casi 3 teras, estamos hablando de 15 millones de libros. ¿Y ahora quién los va a leer? Entonces, hay que filtrar y limitar las búsquedas, pero eso lleva mucho tiempo y es muy desgastante. Y si el formato de la información no está armado adecuadamente, puede llevar mucho trabajo encontrar datos. No es fácil, es un problema de manejo de base de datos, lo que se llama data mining, que es muy, muy complicado. En términos de trabajo de espionaje, ya tenemos los documentos, sabemos, pero no sabemos qué sabemos. Más o menos, sí, así es. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Claro que sí, Pepe, gracias. Pues como siempre es un gusto estar aquí con la Morsa. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica con el premio Nobel Roald Hoffmann, quien nos habla de la poesía de la química y la química de la poesía. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con las sorprendentes geometrías de la ciencia y el pensamiento. Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química, ha hablado del poder de observación que brinda la ciencia para entender las sustancias que nos conforman, los elementos que nos rodean. Ahora se adentra en la química de las palabras. To end this beautiful chat, let's talk about the power of observation through poetry. What is revealed in the change of transformations through poetry? Poetry can be several words that acquire a certain resonance with each other that mean more than the words mean by themselves. It can be a compact description of something, very economical, very few words. What I love also is what I would call walking the tight edge of syntax. What I mean, syntax is that how words, verbs, nouns, and such are related to each other. I like short words. English is full of words that are short, that are Anglo-Saxon origin, that are stronger, and more Latinate words that are longer in general. It's very rich language, which I like, because there's usually several ways of saying the same thing. Poetry gives you, through words, a
turn into the emotions, a key to a person's heart, to how they think. And I'm just never ceased to be amazed by the power that poetry has over us. It's so important. You see the cycle of transformations within human beings. I would love to be able to write poetry that means something, that can transform someone's life. That touches the other. Yes, it's my way of touching the other. Another way to science, I can touch people through my science too. And one of my things about my science, which I learned from teaching first-year chemistry, because there were sitting in the audience people who weren't interested in what I was saying, if I could convince them through some emotional contact that they knew that I cared that they learn, then I had them. And somehow in the science it's much more difficult to build in that personal, emotional touch. And I try to do it somehow through a few words. I've learned from the poetry a little bit about how to make my science more, not understandable, but more meaningful somehow to the people who read it. To read the book of life. The Safran, the Sefer. Thank you very much. El arte de la química de las palabras es imprescindible para comunicar la ciencia, para descifrar y leer los códigos de la naturaleza, los libros vivos que nos rodean. Desde esta perspectiva, no es extraño saber que el científico y poeta Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química, era amigo de novelistas como Carlos Fuentes. Como reconocimiento al diálogo entre la ciencia y la literatura, Carlos Fuentes dedicó la novela Cristóbal Nonato a Roald Hoffmann. Es un privilegio contar con su presencia en La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Y ya que estamos de vena poética, es el momento de dar la bienvenida a Miriam Moscona y su sección Veo Veo. Querida Miriam, nos encontramos ahora nuevamente en la 10ª temporada de La Oveja Eléctrica. Qué rápido, no lo puedo creer, Pepe. ¿Verdad? Eso es maravilloso. Y bueno, fíjate que el día de hoy hemos hablado de un tema que pues, es esencial a tu labor y a tu vida, la cadena de las transformaciones en la química, pero también en la poesía. ¿Podrías hablarnos de la cadena de transformaciones en el cielo? Pues sí, porque justo hoy, Pepe, vamos a hablar de seres fugitivos, inaprensibles, evanescentes. No se trata de una adivinanza, pero te quiero preguntar, ¿de qué crees que habla Pablo Neruda cuando dice: a la torre del cielo subieron como triunfantes lavanderas? Se trata de las nubes y de un fenómeno que se llama cumulonimbus, que son pues estos seres vertiginosos en el cielo. Vamos a ver de qué se trata. Claro que sí, querida Miriam. Esto no es una explosión, es una nube llamada cumulonimbus iluminada por los rayos del sol que caen sobre ella. Los cumulonimbus son nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral. Los lugares típicos de gran formación de estas nubes se encuentran en las zonas templadas alrededor de una línea de frente frío cerca de los océanos, donde la brisa marina puede proveer de energía a la tormenta, dando origen a fuertes precipitaciones y tormentas. Desde fines de primavera hasta comienzos del otoño, el cumulonimbus tiene más oportunidades de formarse debido al calor acumulado en el suelo por la insolación, aunque hará falta un frente frío para que el aire caliente que sube sea impulsado por la irrupción rápida de las masas inferiores de ese aire frío. Hay varias clasificaciones de cumulonimbus, así que si se avista un cumulonimbus incus, aparte de recrearse la mirada, más vale que se baje de la nube y se busque un techito. Nubes que presagian tempestades eléctricas. Nuestra querida compañera Miriam Moscona, su voz y presencia aquí en este espacio. Pepe, pues ahora vamos a ver la sorpresa que tenemos preparada en la nueva sección.
Querido Fernando Rivera Calderón, qué gusto que nos acompañes aquí en La Oveja Eléctrica. Es un placer, mi querido Pepe, más hablando de estos temas que conectan a la ciencia con la poesía y con la filosofía también. Y de esas preguntas fundamentales que nos hacemos desde hace siglos, mi querido Pepe. A ver qué te parece esto, Claro y a ver que qué sí. les parece a todos ustedes. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué día es hoy? ¿Por qué estoy en un conflicto existencial? La realidad no es tan real. No sé si pienso y luego existo, o si de existir desisto. ¿Acaso hay una conciencia inmortal? Voy nadando hacia la nada que está llena de vacío, y aunque mi alma no está en calma, yo no sé de qué me río. Estamos solos, hay un Dios, o tal vez hasta ya dos, o solo escucho el eco de tu voz. Sócrates, Wittgenstein, Heidegger, Kierkegaard, sálvenme, díganme cómo estar sin llorar, muéstrenme cómo entender este mundo, pues dice Cioran que es absurdo e inmundo. Hegel, Kant, Nietzsche, Schopenhauer y Platón, porque a los que piensan les va mal en el amor. Blas Pascal, Voltaire, Descartes, Rousseau, Bataille, Foucault, ya quíteme el temblor y el temblor. Sócrates, Wittgenstein, Heidegger, Kierkegaard, sálvenme, díganme cómo estar sin llorar, muéstrenme cómo entender este mundo, pues dice Cioran que es absurdo e inmundo. Hegel, Kant, Nietzsche, Schopenhauer y Platón, porque a los que piensan les va mal en el amor. Blas Pascal, Voltaire, Descartes, Rousseau, Bataille, Foucault, ya quítenme el temor y el temblor. Yeah. Llegamos así al final de esta emisión, querido Fernando, en donde hemos explorado la pasión por el conocimiento. Nos encontramos en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica.